¿Alguna vez te has preguntado por qué el bebé en la Pasión de Cristo causa tanto impacto, a pesar de aparecer tan poco tiempo en pantalla? ¿Cuál es el verdadero simbolismo detrás de esta figura enigmática? En el video de hoy, vamos a desmitificar cómo el bebé puede ser interpretado como una representación del mal o del antagonismo espiritual, analizando su presencia desde una perspectiva teológica y simbólica. Si eres estudiante de teología o alguien fascinado por los simbolismos religiosos, este video te ayudará a comprender cómo el cine utiliza personajes para retratar conceptos profundos, como el mal. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta figura aparentemente inocente se conecta con las discusiones más amplias sobre la lucha entre el bien y el mal. Para comprender adecuadamente el papel del bebé en la Pasión de Cristo, es importante primero situar la película dentro de su contexto cinematográfico y cultural. Dirigida por Mel Gibson y estrenada en 2004, La Pasión de Cristo se convirtió rápidamente en una de las películas más controvertidas y aclamadas sobre la vida de Jesús. La película se centra en las últimas 12 horas de la vida de Cristo, desde su arresto en el huerto de Getsemaní hasta su crucifixión y muerte. La crudeza con la que se retratan los eventos y la visceralidad de las imágenes generaron tanto alabanzas como críticas, pero pocos podían negar el impacto emocional que la película producía en los espectadores. Dentro de esta narrativa de sufrimiento y sacrificio, la escena del bebé resulta sorprendente. Aparece durante uno de los momentos más oscuros y cargados emocionalmente, en el que Jesús es flagelado brutalmente por los soldados romanos. Mientras la sangre brota y la violencia alcanza su clímax, la cámara enfoca a Satanás, observando desde la distancia. Es aquí donde vemos a esta figura satánica cargando a un bebé en sus brazos. Este bebé no es el típico símbolo de pureza e inocencia que podríamos esperar. En cambio, su aspecto extraño y su expresión perturbadora evocan una sensación de malestar e inquietud. La inclusión de esta imagen ha sido objeto de extensos debates entre críticos, teólogos y espectadores. Mientras algunos la interpretan como una representación del mal absoluto que acecha a la humanidad, otros ven en ella un mensaje más complejo, un reflejo de la corrupción de lo que normalmente consideramos puro. Pero antes de sumergirnos en el simbolismo de esta figura, es crucial entender por qué Gibson eligió retratar al mal de esta manera en una obra tan cargada de simbolismo religioso. En términos cinematográficos, La Pasión de Cristo destaca por su estilo visual. La fotografía de Caleb Deschanel, quien utiliza una paleta de colores oscuros y sombras dramáticas, enfatiza el contraste entre el sufrimiento humano y las fuerzas espirituales invisibles que rodean la escena. En este sentido, la aparición del bebé en los brazos de Satanás no es una imagen accidental. Está cuidadosamente enmarcada para provocar una reacción emocional y al mismo tiempo una reflexión más profunda sobre la naturaleza del mal. Es importante considerar que la película se desarrolla principalmente desde una perspectiva católica, lo que influye en la forma en que se presentan los temas de la tentación, el pecado y la redención. El personaje de Satanás aparece en varios momentos clave de la película, observando y acechando a Jesús, pero es en esta escena en particular donde el simbolismo se intensifica. La figura del bebé, en lugar de ser una figura pasiva o decorativa, actúa como un reflejo del antagonismo espiritual que Jesús enfrenta en su camino al sacrificio. El contexto de esta escena, con Jesús sufriendo flagelación y la aparición del bebé, parece sugerir una representación de la corrupción y el mal que observa con satisfacción el dolor humano. Satanás, al sostener al bebé, podría estar mostrando una perversión de lo que consideramos inocente, sugiriendo que incluso la pureza puede ser manipulada y corrompida bajo la influencia del mal. Esto genera una tensión visual
y emocional significativa que trasciende la narrativa tradicional de la pasión de Cristo. Para muchos espectadores, la escena provoca incomodidad debido a la yuxtaposición de imágenes. Un bebé, símbolo universal de pureza, en los brazos de Satanás, la figura del mal absoluto. La elección de Mel Gibson de incluir esta imagen puede verse como un intento de transmitir que el mal no siempre aparece en formas reconocibles o grotescas. A veces se disfraza de lo que parecería inocente o inofensivo. Este tipo de simbolismo visual es clave para comprender el enfoque de la película en la batalla espiritual que se libra, no solo entre el bien y el mal, sino también dentro de la humanidad. Desde una perspectiva técnica, la escena se estructura de manera que el espectador sienta una conexión emocional inmediata con el sufrimiento de Jesús. Los primeros planos de las heridas y el dolor físico se combinan con la figura omnipresente de Satanás, quien, aunque no interactúa físicamente, parece estar orquestando el caos espiritual detrás de escena. El bebé que sostiene se convierte en un símbolo de esa corrupción silenciosa, pero poderosa, que acecha a la humanidad. En este punto, muchos críticos han señalado que el uso del bebé es un ejemplo claro del inconsciente colectivo en el cine, donde ciertas imágenes evocan respuestas universales debido a su significado simbólico. En el cristianismo, los bebés representan la pureza y la vida nueva, pero aquí ese símbolo se subvierte radicalmente, creando un choque emocional en el espectador que, consciente o inconscientemente, espera ver un símbolo de pureza. Este contexto cinematográfico es esencial para poder profundizar en el simbolismo del bebé, ya que nos permite entender no solo la decisión creativa detrás de la escena, sino también cómo se estructura para tener un impacto emocional duradero. A lo largo de la pasión de Cristo, Mel Gibson utiliza estas imágenes poderosas para desafiar las expectativas del público, invitando a una reflexión más profunda sobre los símbolos religiosos y cómo pueden ser reinterpretados en un contexto moderno. Para comprender completamente el impacto de la figura del bebé en la pasión de Cristo, debemos explorar cómo el cristianismo y el arte religioso han representado a los bebés y niños a lo largo de los siglos. El uso simbólico de los infantes en el cristianismo ha sido fundamental, desde la imagen del niño Jesús hasta su conexión con temas de pureza, inocencia y redención. Sin embargo, también existe un lado más oscuro en estas representaciones, donde los bebés pueden simbolizar el pecado, la tentación y la corrupción espiritual. El simbolismo del bebé en el cristianismo comienza con la figura central del niño Jesús. Desde el nacimiento de Cristo, que se celebra como un símbolo de esperanza y redención para la humanidad, los bebés han sido representados como la encarnación de la inocencia pura. La imagen del niño en el pesebre, rodeado de animales y pastores, es un ícono de la Navidad y un recordatorio de la humildad y la sencillez de la encarnación divina. Esta imagen ha sido replicada innumerables veces en el arte cristiano, desde las primeras pinturas de la Natividad hasta las esculturas y frescos de los grandes maestros renacentistas. El arte religioso siempre ha utilizado la figura del bebé para transmitir un mensaje poderoso. En los frescos de la Edad Media, por ejemplo, el niño Jesús es representado con frecuencia como un pequeño rey, sosteniendo el orbe del mundo en sus manos, una señal de su poder divino incluso en su forma más inocente. Esta representación de poder en la infancia refuerza la idea de que, aunque físicamente indefenso, el bebé posee una fuerza espiritual inmensurable.
De este modo, la pureza e inocencia del bebé no son meramente atributos físicos, sino también espirituales, capaces de vencer el pecado y la oscuridad. No obstante, en el arte cristiano, la figura del bebé también ha sido utilizada para representar la fragilidad humana y la necesidad de protección divina. Por ejemplo, en la representación del masacre de los inocentes en el Evangelio de Mateo, los bebés son mártires, víctimas del mal encarnado en la figura del rey Herodes. En este sentido, los bebés se convierten en símbolos del sufrimiento y la vulnerabilidad, lo que añade una capa adicional de significado cuando los vemos en un contexto más siniestro o perturbador, como en la Pasión de Cristo. La tradición cristiana también tiene una larga historia de representar el pecado original como una forma de corrupción que afecta incluso a los recién nacidos. Esta idea, basada en la teología de San Agustín, sostiene que todos los seres humanos nacen con el pecado original, heredado de Adán y Eva. Aunque el bautismo se presenta como el ritual que limpia a los bebés de este pecado, la doctrina de la Iglesia ha dejado en claro que incluso los más inocentes no están exentos de la influencia del mal. Esta visión teológica de la corrupción innata de la humanidad resuena con la representación del bebé en la Pasión de Cristo, ya que sugiere que incluso lo que parece más puro puede estar marcado por el mal. En este contexto, el uso del bebé en la película de Gibson puede verse como una subversión del símbolo tradicional de la inocencia. Mientras que el niño Jesús es representado como un salvador, este bebé en brazos de Satanás representa una parodia oscura de esa pureza. En lugar de ser un portador de redención, este bebé parece estar marcado por la corrupción y el mal, un recordatorio de que incluso las cosas más puras pueden ser tocadas por las fuerzas del mal. En el arte medieval y renacentista también hay ejemplos de figuras infantiles que representan el mal o la tentación. Un caso notable es la tradición de representar a los demonios como figuras pequeñas y grotescas, a menudo con rasgos infantiles, lo que sugiere que el mal puede disfrazarse bajo una apariencia inofensiva. Este recurso visual también se encuentra en el arte barroco, donde los artistas a menudo utilizaban figuras infantiles para contrastar la pureza y el pecado, en particular en representaciones del juicio final o escenas de martirio. El simbolismo del bebé como un portador potencial de mal también aparece en varias tradiciones apócrifas y folclóricas dentro del cristianismo. Por ejemplo, en algunas interpretaciones de textos apócrifos se menciona que el anticristo podría aparecer como un niño, sugiriendo que el mal puede adoptar una apariencia inocente. Este tipo de mitos alimenta la creencia de que el mal no siempre se presenta de manera evidente, sino que a menudo utiliza disfraces para engañar a los creyentes. En este sentido, la figura del bebé en brazos de Satanás puede verse como una personificación de este engaño. Otro aspecto interesante es cómo el cine ha utilizado este tipo de simbolismo religioso para reforzar la narrativa de la lucha entre el bien y el mal. Películas como El bebé de Rosemary y La profecía exploran este mismo recurso. El bebé, símbolo de inocencia, se convierte en el foco del mal y la destrucción. Aunque estas películas no tienen el mismo enfoque religioso que la Pasión de Cristo, utilizan símbolos cristianos de manera similar para crear una sensación de amenaza. En estas películas, el mal no es grotesco ni monstruoso desde el principio, más bien toma la forma de algo aparentemente inofensivo, lo que aumenta el impacto cuando finalmente se revela. Volviendo a la Pasión de Cristo, podemos ver cómo Gibson juega con estas nociones tradicionales para crear una imagen visualmente impactante. El bebé en brazos de Satanás no solo es una imagen perturbadora, sino también un símbolo de cómo el mal puede infiltrarse en lo que consideramos más puro y sagrado. Esta escena invita al espectador a cuestionar sus propias nociones sobre la inocencia y la corrupción,
y a reflexionar sobre el papel que juegan los símbolos religiosos en la representación del mal. Es crucial recordar que en el cristianismo, la batalla entre el bien y el mal no es solo externa, sino también interna. La presencia del mal en el mundo no siempre es visible o identificable. A menudo está escondida, esperando el momento adecuado para revelarse. En este sentido, la representación del bebé en la pasión de Cristo refleja esta lucha interna, sugiriendo que incluso aquellos símbolos que normalmente asociamos con la pureza pueden estar marcados por la corrupción. La riqueza del simbolismo del bebé en el cristianismo y en el arte religioso subraya la importancia de esta figura en la película de Gibson. A través de una simple imagen, se nos invita a explorar las profundidades de la teología cristiana, así como las complejidades del mal y su influencia en el mundo. Aunque el bebé es un símbolo de inocencia en muchas tradiciones religiosas, la pasión de Cristo nos desafía a reconsiderar nuestras percepciones y a enfrentarnos a la inquietante realidad de que el mal puede manifestarse en formas inesperadas. Una de las herramientas más poderosas utilizadas por el cine y las artes visuales en general es la inversión simbólica. La capacidad de subvertir lo que normalmente asociamos con ciertos significados o valores es una técnica que provoca una reacción inmediata en el espectador, desafiando sus expectativas y creando una sensación de incomodidad o reflexión. En La Pasión de Cristo, la figura del bebé en brazos de Satanás es un claro ejemplo de esta inversión simbólica, donde lo que generalmente representa pureza e inocencia se transforma en un símbolo de corrupción y maldad. La inversión simbólica es un recurso que ha sido empleado a lo largo de la historia del arte y la narrativa. En el caso de los bebés, la mayoría de las culturas occidentales, especialmente aquellas con raíces en el cristianismo, los han asociado con la inocencia, la pureza y la vida nueva. En la iconografía cristiana, el niño Jesús es uno de los ejemplos más importantes de este simbolismo. En Navidad, los cristianos celebran el nacimiento del Salvador, y el bebé en el pesebre simboliza la esperanza de la redención y la salvación del mundo. La imagen del recién nacido es, por tanto, algo profundamente positivo y universalmente reconfortante. Sin embargo, Mel Gibson invierte este simbolismo en La Pasión de Cristo, presentando un bebé que es inquietante y oscuro, cargado de maldad. ¿Qué lleva a esta subversión tan impactante? Una razón es que la inversión simbólica es una manera efectiva de confrontar al público con la dualidad del bien y el mal. Al presentar una figura que normalmente asociamos con la bondad y la pureza, como un bebé en un contexto negativo, se enfatiza el poder corruptor del mal. Esta inversión resalta la idea de que el mal no siempre es grotesco o aterrador a simple vista. Puede adoptar formas que nos desorientan y desafían nuestras percepciones. El uso del bebé en La Pasión de Cristo también subraya la idea de que el mal es omnipresente y que puede corromper incluso lo que es más inocente. Esta es una creencia profundamente enraizada en el cristianismo, donde el pecado original marca a toda la humanidad desde su nacimiento. La representación del bebé en brazos de Satanás puede interpretarse como un recordatorio de que, según la teología cristiana, incluso los más puros entre nosotros no están libres de la mancha del pecado, lo que refuerza la necesidad de la redención ofrecida por Cristo a través de su sacrificio. Esta inversión simbólica no es nueva en la historia del cine ni de la narrativa. Existen numerosos ejemplos de cómo los creadores han jugado con las expectativas del público al presentar símbolos tradicionalmente positivos bajo una luz negativa. Por ejemplo, en la novela El bebé de Rosemary y su posterior adaptación cinematográfica, el bebé es presentado inicialmente como un símbolo de esperanza para la protagonista, Rosemary, que está embarazada y ansiosa por convertirse en madre. Sin embargo, a medida que la historia avanza, la audiencia se da cuenta de que el bebé que ella lleva es, de hecho,
el hijo de Satanás, el anticristo. Aquí, la figura del bebé se transforma de ser un símbolo de nueva vida en un portador de mal absoluto. De manera similar, en La Profecía, otro clásico del cine de terror, el niño Damien es inicialmente visto como un niño normal, pero a medida que la historia avanza, se revela que es el anticristo destinado a traer destrucción al mundo. En ambas películas, el uso de la figura infantil para representar el mal subraya la idea de que el mal no siempre es evidente o fácilmente identificable. A veces se esconde detrás de una fachada de inocencia, lo que lo hace aún más aterrador y desconcertante. Esta inversión también se ve en otras formas de arte y literatura. En la obra de William Blake, por ejemplo, el poeta y artista a menudo exploraba la tensión entre la inocencia y la experiencia, representando figuras infantiles que no eran puramente inocentes, sino que estaban imbuidas de una dualidad compleja. En su famoso poema El Cordero es un símbolo de Cristo, pero también de vulnerabilidad y sacrificio, lo que resalta la idea de que incluso lo más puro está destinado a sufrir. Esta ambigüedad es central en el simbolismo cristiano y está presente en la inversión simbólica que encontramos en la Pasión de Cristo. En términos cinematográficos, el uso de esta técnica es particularmente poderoso porque desestabiliza al espectador. Estamos acostumbrados a asociar ciertas imágenes con emociones específicas: los bebés con la inocencia, la luz con lo positivo, y así sucesivamente. Al subvertir estas asociaciones, los cineastas como Gibson pueden crear un efecto de disonancia cognitiva, donde el espectador siente que algo no encaja. Esto no solo capta la atención, sino que obliga a la audiencia a reconsiderar sus propias suposiciones y creencias sobre los símbolos que ven en pantalla. La imagen del bebé en brazos de Satanás es también un recordatorio visual de la vulnerabilidad humana ante el mal. Mientras Jesús sufre físicamente, el mal observa con satisfacción, representado por esta figura perversa que sostiene a un bebé. En este sentido, el bebé se convierte en un símbolo del triunfo temporal del mal sobre el bien, al menos en el plano terrenal. Satanás, cargando a este bebé, parece decir que incluso la inocencia puede ser controlada, manipulada y corrompida bajo su influencia. Es un mensaje inquietante que resuena profundamente con las creencias cristianas sobre la naturaleza del pecado y la redención. Otro aspecto importante de la inversión simbólica en la Pasión de Cristo es cómo refuerza la narrativa del sacrificio de Jesús. Al contraponer la imagen del mal en forma de bebé con el sufrimiento de Cristo, la película subraya el precio que se paga por la redención de la humanidad. El mal puede ser insidioso y adoptar formas inesperadas, pero es a través del sacrificio de Cristo que la humanidad puede ser liberada de esa corrupción. El contraste entre la inocencia pervertida del bebé y el sacrificio puro de Jesús refuerza la centralidad de la pasión en la teología cristiana. Es interesante notar que la película no ofrece una explicación clara del significado del bebé, dejando la interpretación abierta al espectador. Esta ambigüedad es parte de lo que hace que la inversión simbólica sea tan efectiva. Obliga a la audiencia a enfrentarse a sus propios miedos y percepciones. Al no proporcionar respuestas fáciles, Gibson invita al público a reflexionar sobre el papel del mal en sus propias vidas y cómo a menudo no se presenta de la manera que esperamos. Además, desde un punto de vista técnico, la forma en que se filma al bebé también refuerza esta inversión simbólica. La iluminación oscura, los ángulos de cámara bajos y la música ominosa crean una atmósfera de malestar, lo que aumenta la sensación de que algo está terriblemente mal. A pesar de ser una figura pequeña e indefensa, el bebé tiene una presencia dominante en la escena, lo que subraya su importancia simbólica. Esta es una técnica común en el cine de terror, donde lo aparentemente inocuo o pequeño puede transformarse en una amenaza imponente cuando se enmarca de manera específica.
En conclusión, la inversión simbólica del bebé en la pasión de Cristo es una herramienta poderosa que Mel Gibson utiliza para explorar la naturaleza del mal y la corrupción espiritual. Al subvertir nuestras expectativas sobre lo que representa un bebé, la película provoca una reacción emocional intensa y nos invita a cuestionar cómo el mal puede manifestarse en formas inesperadas. Este recurso cinematográfico, profundamente enraizado en la tradición del arte y la literatura, refuerza la narrativa central de la pasión de Cristo, recordándonos que el mal es insidioso y omnipresente, pero que la redención siempre está al alcance a través del sacrificio y la fe. Para comprender a fondo la representación del bebé en la pasión de Cristo como una manifestación del mal, es esencial explorar las bases teológicas que sostienen la figura de Satanás y el concepto de corrupción espiritual en la tradición cristiana. La teología del mal ha sido un tema central en el pensamiento cristiano desde sus primeros días y se ha desarrollado a lo largo de los siglos para explicar cómo el mal opera en el mundo, cómo afecta a la humanidad y cuál es su relación con el plan divino de redención. En el cristianismo, Satanás es visto como el principal antagonista de Dios, la encarnación del mal que actúa en oposición directa a los designios divinos. Su historia y su influencia sobre la humanidad están presentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aunque su figura evoluciona considerablemente entre los textos. En el Antiguo Testamento, Satanás aparece en varios momentos como un acusador o un adversario, pero no necesariamente como la figura del mal absoluto que conocemos hoy. Es en el Nuevo Testamento donde su rol se define más claramente como el enemigo de Cristo y el instigador de la corrupción espiritual. El mal, en la teología cristiana, no es solo un concepto abstracto o filosófico. Es una fuerza activa que busca desviar a los seres humanos del camino de la salvación. Esta corrupción espiritual se manifiesta a través de la tentación, el pecado y la separación de Dios. En el centro de esta narrativa está Satanás, quien actúa como el principal agente de la caída de la humanidad y continúa acechando a los creyentes, intentando apartarlos del bien y la redención. En la pasión de Cristo, Satanás aparece en varias escenas clave, siempre observando desde las sombras o interactuando indirectamente con los eventos que se desarrollan. Su presencia es un recordatorio constante de la batalla espiritual que está ocurriendo, no solo entre los hombres, sino entre las fuerzas del bien y del mal. Su rol en la película, aunque silencioso, es fundamental. Es la personificación del mal, observando con satisfacción el sufrimiento de Cristo y, en última instancia, tratando de socavar su sacrificio. La imagen de Satanás cargando al bebé en esta película es especialmente poderosa porque une dos elementos teológicos clave: el mal y la corrupción espiritual. El bebé, normalmente visto como un símbolo de inocencia, es aquí una representación de cómo el mal puede corromper incluso lo más puro. Satanás, al sostener al bebé, parece estar mostrando su poder para influir en todos los aspectos de la vida, incluso en la creación de lo que debería ser inocente y sin mancha. En la tradición cristiana, la corrupción espiritual se remonta al pecado original. Según la doctrina, todos los seres humanos nacen con una inclinación al mal debido a la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Este pecado original es lo que nos separa de Dios y lo que requiere redención a través del sacrificio de Cristo. La idea de que incluso los recién nacidos son, en cierto sentido, portadores del pecado y están necesitados de salvación es una parte central de la teología cristiana. En este contexto, la figura del bebé en la pasión de Cristo puede verse como un símbolo de esta corrupción innata que Satanás está explotando. Otro aspecto relevante de la teología del mal es la noción de la tentación. En los evangelios, Satanás aparece como el gran tentador,
el que intenta desviar a Jesús de su misión. En la escena en el desierto, Satanás ofrece a Jesús poder y riquezas si abandona su camino de sufrimiento y sacrificio. Jesús resiste, pero el mensaje es claro: el mal siempre está presente, tratando de seducir a los seres humanos con promesas de gratificación inmediata a expensas de su bienestar espiritual. La representación del mal en la película de Gibson refleja esta tensión teológica. Satanás no interviene directamente en los eventos de la pasión de Cristo. En su lugar, observa desde la distancia, tentadoramente. Su mirada es penetrante, como si estuviera esperando el momento en que la humanidad caiga. Y el bebé que sostiene en sus brazos actúa como un reflejo de la tentación, una figura aparentemente inocente que, sin embargo, es utilizada por el mal para sus propios fines. En la teología cristiana, la corrupción espiritual no se limita a los actos individuales de pecado, se extiende a la totalidad de la creación, que ha sido dañada por la caída. Este concepto de corrupción total significa que el mal no solo reside en los actos malvados, sino que también puede infiltrar incluso las instituciones y los sistemas que deberían ser buenos. Esta idea es paralela al simbolismo del bebé en la película. Lo que debería representar el bien y la pureza está siendo utilizado como un instrumento del mal, lo que subraya la amplitud y la profundidad de la corrupción espiritual en el mundo. Satanás, en su papel como antagonista espiritual, no es solo un tentador, sino también un acusador. En el libro de Apocalipsis se le describe como el acusador de nuestros hermanos, que presenta los pecados de la humanidad ante Dios. Este rol refuerza la noción de que el mal busca constantemente separar a los seres humanos de Dios, no solo a través de la tentación, sino también mediante la culpa y la condenación. La figura de Satanás en la pasión de Cristo, al sostener al bebé, puede interpretarse como una representación visual de esta acusación. Incluso la inocencia está bajo el control del mal. Además, el mal en la teología cristiana no es solo un poder destructivo, es también un engañador. Satanás se presenta a menudo como un maestro del disfraz, capaz de ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una apariencia inofensiva o atractiva. Esto se refleja claramente en la escena del bebé en la pasión de Cristo. A primera vista, el bebé parece ser una figura de inocencia, pero al mirarlo más de cerca, su apariencia es inquietante y perturbadora. Esta dualidad refuerza la idea de que el mal no siempre es visible o fácil de identificar. A menudo, se esconde detrás de lo que parece ser bueno. El concepto de engaño también está vinculado al libre albedrío, otro pilar de la teología cristiana. Los seres humanos son libres de elegir entre el bien y el mal, pero esa elección no siempre es clara. Satanás, como engañador, busca confundir a la humanidad y hacer que el mal parezca bueno. El bebé en brazos de Satanás puede ser visto como una representación de esta confusión, un símbolo de cómo el mal puede disfrazarse de inocencia para atraer a las personas hacia el pecado. En la pasión de Cristo, la figura del bebé en manos de Satanás también refuerza la lucha central del sacrificio de Jesús. En la narrativa cristiana, Cristo es el Redentor que vino a salvar a la humanidad de su corrupción espiritual y del poder del mal. Su sacrificio en la cruz es la respuesta definitiva a la acusación de Satanás y la única forma en que los seres humanos pueden ser liberados de su corrupción espiritual. El contraste entre el bebé corrompido y el sacrificio puro de Cristo subraya la gravedad del mal y la magnitud del sacrificio necesario para derrotarlo. Finalmente, el mal, tal como se representa en el cristianismo, no es un poder igual al de Dios. A pesar de su influencia, Satanás y la corrupción espiritual no son más poderosos que la gracia divina. Esta es una distinción clave en la teología cristiana. Aunque el mal puede ser fuerte, siempre es superado por el poder redentor de Dios. En la pasión de Cristo, aunque Satanás sostiene al bebé y parece disfrutar del sufrimiento de Jesús,
La película concluye con la resurrección, el triunfo definitivo sobre el mal. Esta estructura narrativa refleja la creencia cristiana de que, a pesar de la presencia del mal, el bien prevalecerá. En resumen, el papel de Satanás en la película y el simbolismo del bebé como una representación de la corrupción espiritual están profundamente arraigados en la teología cristiana. El mal, según esta tradición, no es solo una fuerza destructiva, sino también engañadora y corruptora, capaz de influir incluso en lo que debería ser puro. Al presentar al bebé en brazos de Satanás, la pasión de Cristo subraya la omnipresencia del mal y la necesidad del sacrificio de Cristo para liberar a la humanidad de su influencia. El cine es un medio que tiene la capacidad de transmitir mensajes profundos y simbólicos a través de imágenes, sonidos y una narrativa cuidadosamente elaborada. En La Pasión de Cristo, Mel Gibson hace uso de todos estos elementos para crear una atmósfera cargada de significados religiosos y espirituales. Uno de los momentos más impactantes y discutidos de la película es la aparición del bebé en brazos de Satanás, que simboliza la corrupción y el mal en una forma inesperada y perturbadora. Para comprender plenamente cómo se utiliza esta imagen para representar el antagonismo espiritual, es crucial desglosar las técnicas cinematográficas empleadas por Gibson y cómo éstas contribuyen a la creación de un efecto emocional en el espectador. 1. Composición visual y cinematografía, la fuerza de los detalles. La cinematografía de La Pasión de Cristo, dirigida por Caleb Deschanel, juega un papel fundamental en la manera en que el bebé es presentado en la escena. Uno de los aspectos más poderosos del cine es su capacidad para controlar lo que el espectador ve y cómo lo ve. Desde el uso de primeros planos hasta las decisiones de iluminación, cada detalle está meticulosamente diseñado para provocar una reacción específica. En la escena del bebé, Gibson opta por un encuadre que inmediatamente pone a Satanás y al bebé en el centro de la atención. El rostro de Satanás está rodeado por sombras, creando una atmósfera inquietante. A su lado, el bebé parece casi desdibujado al principio, pero a medida que la cámara se acerca, se revela su rostro, que no es el de un bebé inocente, sino una versión grotesca, casi demoníaca, de lo que esperaríamos de un niño recién nacido. Esta elección de mostrar el rostro de forma gradual intensifica el impacto de la revelación, lo que genera una sensación de inquietud en el espectador. La elección de los ángulos de cámara también juega un papel importante. Los planos más bajos se utilizan para dar una sensación de poder y dominio a la figura de Satanás, mientras que el bebé, aunque sostenido en sus brazos, parece tener un control silencioso sobre la escena. Este contraste entre lo que es percibido como débil, el bebé, y lo que es percibido como fuerte, Satanás, se invierte en el transcurso de la escena, creando un simbolismo visual que refuerza el tema del antagonismo espiritual. El bebé, que debería ser la figura más indefensa, es de hecho la encarnación del mal más insidioso. 2. Uso de la iluminación y el color. Creación de la atmósfera espiritual. La iluminación es otro recurso cinematográfico clave en la escena del bebé. En lugar de una iluminación suave o cálida, que es la forma en que normalmente se representa a los bebés en el cine, el bebé en La Pasión de Cristo está iluminado de manera que sus rasgos parecen más sombríos, casi antinaturales. La luz es dura, creando sombras profundas en su rostro y cuerpo, lo que lo distancia visualmente de la inocencia que normalmente asociamos con los recién nacidos.
Esta elección refuerza la idea de que este bebé no es una figura de pureza, sino una representación del mal y la corrupción. El color también juega un papel crucial en la atmósfera de la escena. En lugar de colores brillantes o saturados, que son típicos en escenas de nacimientos o bebés en el cine, la paleta de colores en esta escena es oscura y desaturada. Los tonos grises, negros y azulados dominan el encuadre, lo que refuerza la sensación de frialdad y maldad. Los tonos apagados también ayudan a que el bebé se vea más inquietante, en contraste con la sangre y el sufrimiento de Jesús, que se encuentra siendo flagelado en otra parte de la escena. Esta yuxtaposición visual sirve como un recordatorio constante de la presencia del mal en medio de la pasión de Cristo. 3. La trama sonora. Construyendo la tensión. El uso del sonido es fundamental para crear una atmósfera emocional en el cine. En La Pasión de Cristo, la banda sonora y los efectos de sonido se utilizan de manera precisa para aumentar la tensión durante la aparición del bebé. La música de John Debney, que acompaña la película, es especialmente eficaz en esta escena. Los sonidos son bajos, oscuros, y se mueven lentamente, casi como un eco ominoso que sugiere la presencia de fuerzas espirituales malignas. En lugar de una melodía que conduzca la escena, lo que escuchamos es más parecido a un zumbido que se intensifica lentamente, aumentando la ansiedad del espectador. En muchos momentos de la película, el silencio es casi tan importante como la música. Durante la aparición del bebé, los sonidos ambientales desaparecen lentamente, dejando solo el sonido de la respiración, el susurro de la música y el ruido sutil de las sombras moviéndose. Esta elección de sonido contribuye a crear una atmósfera de suspenso y terror, como si el espectador estuviera atrapado en un mundo donde el mal acecha en cada rincón. La falta de sonidos familiares o reconfortantes aumenta la sensación de inquietud, reforzando la idea de que lo que estamos viendo no es algo natural. 4. Simbolismo visual. El mal oculto en la inocencia. La representación del bebé como un símbolo del mal es, sin duda, una de las decisiones más provocadoras de Mel Gibson en La Pasión de Cristo. Como hemos discutido anteriormente, los bebés suelen ser un símbolo de inocencia, pureza y nuevas oportunidades. Sin embargo, en esta escena, el bebé actúa como un símbolo del mal que puede acechar incluso en lo que parece más inocente. Esta inversión simbólica juega con las expectativas del espectador, creando una disonancia emocional y visual que refleja la batalla espiritual que ocurre durante la pasión de Cristo. Satanás, que carga al bebé, parece estar mostrando esta corrupción al espectador de una manera casi burlona. El mal se revela en su forma más desconcertante, una inocencia corrompida. La imagen del bebé, que inicialmente puede parecer un símbolo de esperanza, se convierte en un recordatorio de la omnipresencia del mal, incluso en los lugares donde menos lo esperaríamos. Este tipo de simbolismo visual es una de las herramientas más efectivas en el cine para transmitir ideas complejas sin necesidad de palabras, y Gibson lo utiliza de manera magistral en esta escena. La figura del bebé también puede verse como una representación de la tentación. En la teología cristiana, la tentación es uno de los principales mecanismos a través del cual el mal opera en el mundo. El bebé en brazos de Satanás podría simbolizar la tentación de ceder al mal, incluso cuando estamos rodeados de inocencia o bondad. Esta es una forma visual de expresar la lucha interna que Jesús está enfrentando durante su pasión. El sacrificio que está haciendo es para salvar a la humanidad de esta corrupción, y el bebé representa esa corrupción de una manera visualmente poderosa. 5. El impacto psicológico en el espectador. El cine tiene una capacidad única para manipular las emociones y percepciones del espectador. En esta escena, la combinación de los elementos visuales, sonoros y simbólicos trabaja en conjunto para provocar una respuesta emocional
intensa. La figura del bebé no solo es visualmente perturbadora, sino que también crea una sensación de inquietud en el espectador al subvertir las expectativas sobre lo que representa un bebé en la narrativa. Esta subversión genera una disonancia emocional que obliga al espectador a reconsiderar lo que está viendo y a reflexionar sobre el papel del mal en la narrativa. Para muchos espectadores, la escena del bebé en la Pasión de Cristo es una de las más inquietantes, precisamente porque juega con nuestras expectativas culturales y religiosas. Ver a Satanás cargando a un bebé ya es en sí mismo una imagen poderosa, pero la forma en que el bebé es retratado, con rasgos grotescos y una expresión casi demoníaca, añade una capa adicional de horror. Este tipo de manipulación visual es una de las razones por las que la escena tiene un impacto emocional tan duradero en el espectador. 6. Comparación con otras obras cinematográficas. La representación del mal en la Pasión de Cristo, a través de la figura del bebé, también tiene paralelismos con otras obras cinematográficas y literarias. Como mencionamos en capítulos anteriores, películas como El bebé de Rosemary y La profecía también juegan con la idea de que el mal puede manifestarse en lo que parece más inocente, un bebé. Sin embargo, a diferencia de esas películas que se centran en la creación de un horror psicológico, La Pasión de Cristo utiliza el simbolismo del bebé para reforzar una narrativa teológica más amplia sobre el sacrificio, el pecado y la redención. En muchas de estas otras películas, el bebé representa una amenaza futura, un mal que aún no ha revelado todo su poder. En La Pasión de Cristo, el bebé ya es una manifestación activa del mal. No está allí para mostrar lo que podría ser, sino para revelar lo que ya es, una corrupción omnipresente que necesita ser enfrentada y derrotada a través del sacrificio de Cristo. Este uso del bebé como símbolo del mal inmediato, en lugar de una amenaza futura, distingue a la Pasión de Cristo de otras obras similares y refuerza su mensaje teológico. El cine ha sido, desde sus inicios, un vehículo poderoso para explorar la lucha entre el bien y el mal, un tema profundamente enraizado en la religión y la filosofía. A lo largo de los años, las representaciones del mal y del antagonismo espiritual han evolucionado, pero las narrativas subyacentes continúan resonando con audiencias de todo el mundo. En La Pasión de Cristo, Mel Gibson utiliza la figura del bebé y la de Satanás para retratar esta eterna batalla espiritual. Pero esta no es la primera vez que el cine o la religión han tratado de abordar la presencia del mal a través de imágenes inquietantes y simbólicas. 1. El antagonismo espiritual en la tradición cristiana. Para entender cómo el cine utiliza el antagonismo espiritual, primero debemos remontarnos a las raíces de este concepto en la tradición cristiana. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el mal se enfrenta a la bondad divina. Desde la tentación de Adán y Eva por parte de la serpiente en el jardín del Edén, hasta la batalla entre Cristo y Satanás en el desierto, el cristianismo ha delineado una lucha constante entre el bien, representado por Dios, y el mal, encarnado en Satanás y sus seguidores. Este antagonismo no solo se refiere a la confrontación directa entre Cristo y Satanás, sino también a la batalla espiritual que todos los seres humanos deben enfrentar. La corrupción espiritual, el pecado y la tentación son fuerzas que buscan alejar a la humanidad de Dios, y la redención solo es posible a través del sacrificio y la fe en Cristo. Esta narrativa es central en la representación del antagonismo espiritual en la película de Gibson y se refleja visualmente en la figura del bebé sostenido por Satanás, que representa la corrupción innata que acecha a la humanidad. 2. Representaciones del mal en el cine, más allá de lo grotesco. En el cine, el mal ha sido representado de diversas maneras a lo largo de los años. Si bien las primeras películas de terror a menudo se basaban en imágenes grotescas o monstruosas
para representar el mal, como en los clásicos del cine de monstruos de Universal, como Drácula o Frankenstein, el cine moderno ha adoptado una visión más matizada y psicológica del mal. El antagonismo espiritual, en lugar de manifestarse como una entidad física terrorífica, a menudo se representa a través de simbolismos más sutiles, como el control psicológico o la corrupción moral. En este sentido, la Pasión de Cristo se une a una larga tradición cinematográfica que explora el mal a través de símbolos y personajes que no son, en apariencia, malvados de forma evidente. La figura del bebé, como ya hemos discutido, es una subversión de las expectativas del espectador. Esta idea de que el mal puede ocultarse detrás de una fachada de inocencia ha sido utilizada por otras películas icónicas del género de terror y drama psicológico. Por ejemplo, en El Exorcista, 1973, el antagonismo espiritual se manifiesta a través de la posesión demoníaca de una niña, Regan. A lo largo de la película, el mal no se presenta inicialmente de manera directa, sino que se esconde tras la inocencia infantil hasta que se revela de manera aterradora. Al igual que el bebé en la Pasión de Cristo, Regan, en su estado poseído, representa una corrupción de la inocencia, una invasión espiritual que trasciende lo físico. Otra película notable que explora el antagonismo espiritual es El bebé de Rosemary, 1968. Aquí, el mal no es monstruoso ni evidente al principio. Al igual que en la película de Gibson, el bebé que Rosemary lleva en su vientre es visto inicialmente como una fuente de esperanza y felicidad. Sin embargo, a medida que la trama avanza, el espectador descubre que este bebé es el hijo de Satanás, una encarnación del mal. El bebé de Rosemary es un ejemplo claro de cómo el mal puede estar disfrazado y cómo las representaciones del antagonismo espiritual en el cine pueden ser sutiles pero profundamente perturbadoras. En La Pasión de Cristo, el bebé que sostiene Satanás es una figura aún más enigmática, ya que no hay una explicación explícita sobre su naturaleza. Sin embargo, su presencia inquietante y perturbadora tiene un impacto similar al de las películas mencionadas, donde el mal no necesita ser grotesco para ser aterrador. En lugar de utilizar monstruos o figuras demoníacas tradicionales, Gibson opta por un enfoque más simbólico, donde el mal es sugerido a través de la corrupción de lo que normalmente percibimos como puro e inocente. 3. Simbolismo del antagonismo espiritual en la literatura y el arte. El cine no es el único medio que ha explorado el antagonismo espiritual a través de figuras simbólicas. La literatura y el arte visual también han jugado un papel fundamental en la representación de esta lucha entre el bien y el mal. Autores como Dante Alighieri y John Milton utilizaron símbolos y personajes complejos para explorar la naturaleza del mal y el pecado en sus obras maestras literarias. En la Divina Comedia de Dante, el viaje del protagonista a través del infierno es una representación visual y narrativa del antagonismo espiritual. En este contexto, el mal no es simplemente un ente maligno, sino un estado de corrupción moral y espiritual que afecta a las almas condenadas. El infierno de Dante está lleno de símbolos y figuras que encarnan las diversas formas en que el mal corrompe a los seres humanos, y muchos de estos símbolos están vinculados a la tradición cristiana. En El Paraíso Perdido de John Milton, Satanás es representado no solo como una figura grotesca, sino como un ser complejo que personifica la rebelión contra Dios. En esta obra, Satanás no es simplemente un villano, sino un antagonista espiritual que lucha contra la autoridad divina. Esta complejidad es clave para entender cómo el mal opera no solo en la narrativa de Milton, sino también en la representación más amplia del antagonismo espiritual en la literatura. El arte visual también ha sido un medio poderoso para representar el antagonismo espiritual.
Desde las representaciones del juicio final en los frescos de la Capilla Sixtina hasta las imágenes góticas del infierno en las catedrales medievales, los artistas han utilizado figuras simbólicas para mostrar la batalla entre el bien y el mal. Los demonios, ángeles caídos y otras criaturas grotescas a menudo se yuxtaponen con figuras de santidad y pureza para representar el antagonismo entre lo divino y lo demoníaco. La representación del bebé en la Pasión de Cristo sigue esta tradición de utilizar símbolos visuales para explorar el antagonismo espiritual. Al igual que los demonios en los frescos medievales o los personajes complejos de Dante y Milton, el bebé es un símbolo de la corrupción espiritual y el poder del mal. Al sostenerlo Satanás, Gibson refuerza la idea de que el mal no siempre se manifiesta de manera directa, sino que puede infiltrarse en lo que parece más inocente. 4. El mal en el cine moderno. Psicología y espiritualidad. En el cine moderno, la representación del mal ha adoptado una dimensión más psicológica. En lugar de centrarse exclusivamente en entidades demoníacas o monstruos, las películas contemporáneas a menudo exploran cómo el mal se manifiesta a nivel interno, afectando la mente y el espíritu de los personajes. Este enfoque más psicológico también está presente en La Pasión de Cristo, donde el antagonismo espiritual no se expresa solo a través de Satanás, sino también a través del sufrimiento interno de Cristo y la tentación de rendirse ante el dolor. Películas como El Cisne Negro, 2010, y Memento, 2000, exploran cómo el mal y la corrupción pueden ser psicológicos, afectando la percepción de los personajes sobre sí mismos y su lugar en el mundo. En estas películas, el mal no es una figura externa, sino una fuerza interna que corrompe lentamente la mente y el espíritu. Aunque La Pasión de Cristo sigue un enfoque más teológico, también incorpora esta idea de que el mal opera no solo a nivel externo, sino también dentro de las luchas espirituales internas de los personajes. El antagonismo espiritual, en este sentido, no es solo una confrontación entre dos fuerzas opuestas, sino también una batalla dentro de la mente y el alma de cada individuo. Esta es una idea que ha sido explorada tanto en el cine moderno como en las enseñanzas religiosas, y que se refleja en la película de Gibson a través del sufrimiento de Cristo y la tentación de Satanás. 5. Conclusiones sobre el antagonismo espiritual en La Pasión de Cristo. El uso del bebé en La Pasión de Cristo como símbolo del mal es un ejemplo perfecto de cómo el cine puede utilizar imágenes simples pero poderosas para transmitir temas complejos. Al igual que otras películas, libros y obras de arte que han explorado el antagonismo espiritual, la película de Gibson utiliza símbolos visuales para sugerir la presencia del mal de una manera que es tanto inquietante como profundamente reflexiva. El antagonismo espiritual en La Pasión de Cristo no se trata simplemente de una batalla entre Jesús y Satanás, sino de una lucha más amplia entre el bien y el mal que se libra en todos los niveles, en el corazón humano, en la sociedad y en el cosmos. A través de la figura del bebé, Gibson refuerza esta idea de que el mal no siempre se manifiesta de manera obvia, sino que puede estar escondido en lo que parece más inocente. Esta representación del antagonismo espiritual, tanto en el cine como en la religión, nos recuerda que la batalla entre el bien y el mal es constante y omnipresente, y que solo a través de la fe y el sacrificio se puede superar. Una de las preguntas más intrigantes que surge al analizar la figura del bebé en La Pasión de Cristo es su función simbólica en la narrativa. Aunque su apariencia en la película es breve, su impacto visual y emocional ha generado muchas interpretaciones.
entre las cuales destacan dos principales. ¿Es el bebé una representación de la tentación que Jesús enfrenta en su camino hacia la crucifixión, o simboliza el pecado original y la corrupción que afecta a la humanidad desde su nacimiento? Ambos enfoques ofrecen una ventana fascinante para entender cómo se articula el mal en la película, pero cada uno explora aspectos diferentes de la teología cristiana. 1. El bebé como representación de la tentación. Uno de los temas recurrentes en el cristianismo es la tentación y la lucha constante contra ella. En los evangelios, Jesús es tentado por Satanás en el desierto, donde se le ofrece poder y riquezas a cambio de abandonar su misión divina. Este episodio ilustra no solo la capacidad de Satanás para tentar incluso a los más justos, sino también la fortaleza espiritual de Jesús para resistir esa tentación. En la pasión de Cristo, Satanás reaparece como figura antagonista, acechando a Jesús en sus momentos de mayor sufrimiento. La presencia del bebé en brazos de Satanás podría verse como una continuación de esta tentación, una última oferta de desviarse de su destino. La tentación aquí, sin embargo, no se presenta de forma explícita como en la escena del desierto. En lugar de ofrecerle algo tangible, Satanás muestra al bebé, una figura que normalmente asociamos con la vida nueva, la pureza y la inocencia. Este gesto podría interpretarse como un intento de recordar a Jesús que aún hay otras formas de alcanzar la redención, tal vez incluso insinuando la posibilidad de una salvación sin sufrimiento. El mal, entonces, no aparece aquí como algo grotesco o abiertamente amenazante, sino como una tentación más sutil, la posibilidad de apartarse del sacrificio y optar por una vida sin dolor. El bebé, en este sentido, puede verse como una distracción de la misión de Jesús, una tentación de desviar su mirada de la cruz y centrarse en lo que podría parecer una salida más fácil. En muchas representaciones artísticas y literarias del cristianismo, la tentación a menudo se presenta bajo una apariencia atractiva o engañosa. No siempre es obvia o grotesca. En el caso del bebé, su aspecto inicialmente podría sugerir inocencia, pero en el contexto de la escena y bajo el manto de Satanás, esta figura adquiere una nueva connotación. El mal, como se menciona en la teología cristiana, no siempre se manifiesta de forma abierta. A menudo se disfraza de lo que parece bueno. Esto es especialmente cierto en el caso de la tentación, que a menudo toma formas sutiles que desafían al individuo a discernir entre lo que es correcto y lo que es fácil. La imagen del bebé en este contexto también puede aludir al concepto de lo que la humanidad podría haber sido sin el pecado original. Satanás podría estar sugiriendo, a través de este símbolo, un camino alternativo que no incluya el sacrificio ni el sufrimiento. Esto se conecta con la historia de Adán y Eva, donde la tentación de la serpiente no fue simplemente la de desobedecer, sino la promesa de algo más, de una vida con conocimiento y poder. En la pasión de Cristo, el bebé podría representar esa misma promesa de una vida libre de dolor, pero al igual que en el jardín del Edén, es una oferta que lleva consigo una trampa. El pecado está presente, aunque disfrazado de algo aparentemente inofensivo. 2. El bebé como símbolo del pecado original. Otra interpretación posible del bebé en la pasión de Cristo es que representa el pecado original, la corrupción que ha afectado a la humanidad desde su caída. En la teología cristiana, el pecado original es el estado de separación de Dios en el que nacen todos los seres humanos debido al acto de desobediencia de Adán y Eva. Esta mancha espiritual es heredada por todas las generaciones y solo puede ser lavada a través del bautismo y, en última instancia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. En este contexto, el bebé en brazos de Satanás podría simbolizar esta corrupción inherente que marca a cada ser humano desde su nacimiento. La imagen del bebé, que normalmente estaría asociada con la vida nueva y la pureza,
se subvierte en esta escena para recordar al espectador que incluso lo que parece más puro está afectado por el pecado. Satanás, al sostener al bebé, parece reafirmar su control sobre la humanidad desde el mismo momento de su nacimiento. Este simbolismo es coherente con la idea cristiana de que todos nacemos con una inclinación al mal debido a la caída de nuestros primeros padres, y solo a través de la redención de Cristo podemos liberarnos de esa carga. El pecado original también está relacionado con la noción de que la humanidad necesita ser salvada desde su nacimiento, ya que todos estamos sujetos a las tentaciones del mal. El bebé en la pasión de Cristo podría simbolizar esta necesidad de redención desde el comienzo de la vida, y el hecho de que Satanás lo cargue refuerza la idea de que el mal está siempre presente, incluso en lo que parecería ser lo más inocente. En este sentido, el bebé no es solo una tentación para Jesús, sino un recordatorio visual del poder que el pecado tiene sobre la humanidad y de la razón por la cual el sacrificio de Cristo es necesario. Además, en la tradición cristiana, el bautismo es visto como el sacramento que limpia al alma del pecado original. El hecho de que el bebé esté bajo el control de Satanás en la película podría verse como un recordatorio de que, sin el bautismo y sin la intervención divina, la humanidad permanece bajo la influencia del mal. Esta es una representación visual poderosa del estado de la humanidad antes de la redención de Cristo, atrapada en un ciclo de corrupción espiritual del cual no puede escapar por sí sola. 3. La dualidad del bebé, tentación y pecado. Es posible que el bebé en la pasión de Cristo no represente exclusivamente una de estas interpretaciones, sino una combinación de ambas. Como símbolo, el bebé puede aludir tanto a la tentación que Jesús enfrenta como al pecado original que afecta a toda la humanidad. Esta dualidad es clave para entender la complejidad del simbolismo en la película, ya que refuerza la idea de que el mal es multifacético y se manifiesta de diferentes maneras, desde la corrupción innata hasta la tentación constante. El bebé puede verse como un recordatorio de la tentación que Jesús debe resistir, mientras que al mismo tiempo simboliza el peso del pecado que está cargando por la humanidad. Esta interpretación dual es coherente con la narrativa cristiana de la pasión, donde Jesús no solo enfrenta el sufrimiento físico, sino también el peso espiritual del pecado del mundo. Satanás, al sostener al bebé, parece estar insinuando que, a pesar del sacrificio de Cristo, el mal sigue siendo omnipresente y continuará afectando a la humanidad. 4. La respuesta de Jesús ante el bebé, un acto de redención. Aunque Jesús no interactúa directamente con el bebé en la película, su respuesta es clara. Sigue adelante con su misión de sacrificio, ignorando la presencia de Satanás y el símbolo del bebé. Esta falta de interacción subraya la fortaleza de Jesús ante la tentación y su compromiso con la redención de la humanidad. En lugar de ceder ante la oferta de una salvación sin dolor o de permitir que el pecado lo desvíe de su camino, Jesús sigue adelante hacia la cruz, consciente de que solo su sacrificio puede derrotar el mal y liberar a la humanidad del pecado original. La imagen del bebé, entonces, no es solo un símbolo de tentación o pecado, sino también una representación de lo que está en juego en la pasión de Cristo. Jesús está luchando no solo contra el sufrimiento físico, sino contra las fuerzas espirituales del mal que buscan desviar su misión. Su decisión de continuar hacia la crucifixión, a pesar de las tentaciones y el peso del pecado, refuerza el mensaje central de la película, que la redención solo puede lograrse a través del sacrificio. Uno de los temas más potentes que atraviesa la pasión de Cristo es la representación de la inocencia corrompida y la constante dualidad entre el bien y el mal. En la tradición cristiana, esta dualidad no solo se manifiesta como una lucha entre Dios y Satanás, sino también como un conflicto interno que afecta a cada ser humano. El uso de símbolos visuales,
como el bebé en brazos de Satanás, juega un papel clave en la representación de esta dualidad, llevando al espectador a reflexionar sobre cómo el mal puede infiltrarse incluso en lo que consideramos más puro. 1. La inocencia en el cristianismo, el niño Jesús y la redención. En la fe cristiana, la figura del niño es vista como el epítome de la inocencia. Desde el nacimiento de Jesús, celebrado en la Navidad, hasta la imagen del Cordero de Dios, los niños y los bebés son símbolos de pureza, esperanza y la promesa de una vida nueva. El niño Jesús, en particular, es venerado como el símbolo de la redención, el Salvador que vino al mundo en su forma más vulnerable para salvar a la humanidad del pecado. Este simbolismo es fundamental para entender cómo la figura del bebé en la pasión de Cristo se contrapone al significado tradicional de la inocencia. La inocencia, desde la perspectiva cristiana, está directamente asociada con la creación y la vida sin pecado. El nacimiento de Jesús es visto como el cumplimiento de las promesas divinas, la encarnación de Dios en su forma más pura. Sin embargo, en el mundo posterior a la caída de Adán y Eva, esta inocencia está constantemente amenazada por el pecado y la tentación. La figura del bebé en la pasión de Cristo parece jugar con esta idea, pero en lugar de representar una vida nueva y pura, aparece como una imagen corrompida, bajo el control del mal. Esto genera una reflexión poderosa sobre cómo la inocencia puede ser pervertida por fuerzas oscuras. 2. La corrupción de la inocencia. Un tema recurrente en el cine y la literatura. El concepto de inocencia corrompida es un tema recurrente tanto en el cine como en la literatura. A menudo, los personajes que comienzan como inocentes son gradualmente llevados por un camino de oscuridad y maldad, reflejando la lucha interna entre el bien y el mal. Este proceso de corrupción no es solo físico, sino también espiritual, y puede verse en numerosas narrativas donde los protagonistas enfrentan la tentación y el pecado. En la obra literaria, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, por ejemplo, el protagonista, Marlowe, se enfrenta a la corrupción moral y espiritual mientras viaja al interior de África. Aunque comienza su viaje con un sentido de misión y deber, gradualmente se ve consumido por la oscuridad que lo rodea. Este viaje hacia la corrupción refleja la fragilidad de la inocencia y cómo puede ser despojada lentamente por el mal. En la pasión de Cristo, el bebé corrompido sostenido por Satanás es una representación visual de este mismo concepto. Lo que debería ser inocente está, en cambio, marcado por la mancha del mal. Otro ejemplo en el cine es El exorcista, donde una niña inocente es poseída por una entidad maligna. La película juega con la tensión entre la pureza de la infancia y la corrupción espiritual que la invade. Al igual que el bebé en La Pasión de Cristo, la niña en El exorcista es utilizada como un símbolo de cómo el mal puede invadir incluso las almas más puras. Estas representaciones de la corrupción de la inocencia sirven para recordarnos que el mal es insidioso y puede infiltrarse en cualquier aspecto de la vida, incluso en aquellos que parecen intocables. 3. La dualidad del bien y el mal en el cristianismo. La dualidad entre el bien y el mal es uno de los pilares de la fe cristiana. El mundo es visto como un campo de batalla donde las fuerzas del bien, representadas por Dios y los ángeles, luchan constantemente contra las fuerzas del mal, encabezadas por Satanás y los ángeles caídos. Esta lucha cósmica también se refleja a nivel individual, en la batalla interna que cada ser humano libra contra la tentación y el pecado. En la pasión de Cristo, esta dualidad está presente en cada escena, pero se manifiesta de manera especialmente clara a través de la figura del bebé en brazos de Satanás. La elección de utilizar un bebé para representar el mal es una poderosa declaración visual sobre esta dualidad. A lo largo de la película, el sufrimiento de Jesús es mostrado de manera cruda y visceral,
representando el sacrificio último por los pecados de la humanidad. El bebé, que normalmente simbolizaría una nueva vida, está en contraste con este sufrimiento, sugiriendo que incluso la vida nueva puede estar manchada por el mal. Esta dualidad subraya la complejidad de la condición humana, en la que la inocencia y la pureza están constantemente en peligro de ser corrompidas por las fuerzas malignas que operan en el mundo. En este contexto, el mal no siempre se presenta de forma directa o monstruosa. A veces, como se sugiere en la película, el mal puede tomar la forma de algo aparentemente inofensivo, como un bebé. Este tipo de representación refuerza la idea de que el mal es engañoso y puede manifestarse de maneras que no esperamos. La corrupción de la inocencia, entonces, no es solo un tema teológico, sino una reflexión sobre la naturaleza humana y su vulnerabilidad ante el pecado y la tentación. 4. El mal como fuerza corruptora, una amenaza constante. En la teología cristiana, el mal no es simplemente una ausencia de bien, sino una fuerza activa que busca corromper y desviar a los seres humanos del camino hacia la salvación. Esta corrupción no siempre es visible o evidente de inmediato, sino que puede manifestarse de manera gradual, minando lentamente los cimientos de la pureza y la bondad. En la pasión de Cristo, el bebé simboliza esta corrupción lenta y sutil que amenaza incluso a lo que debería ser más sagrado. El mal, representado por Satanás, no solo busca destruir a los seres humanos, sino también corromper lo que es puro y bueno. Esto se refleja en el simbolismo del bebé en la película. Lo que normalmente sería un símbolo de esperanza y vida nueva, se ha convertido en un recordatorio visual del poder insidioso del mal. Al sostener al bebé, Satanás parece estar sugiriendo que incluso la vida nueva no está a salvo de su influencia y que el mal es una amenaza constante que debe ser resistida. Este tema de la corrupción de la inocencia también está presente en muchas enseñanzas cristianas sobre el pecado original. Según la teología cristiana, todos los seres humanos nacen con una inclinación al mal debido al pecado original, y esta corrupción solo puede ser eliminada a través de la redención de Cristo. El bebé en la pasión de Cristo puede verse como un recordatorio visual de este estado de corrupción innata, un símbolo de cómo la humanidad está atrapada en un ciclo de pecado y redención. 5. La inocencia corrompida y el sacrificio de Jesús. El simbolismo de la inocencia corrompida en la pasión de Cristo también tiene una conexión directa con el sacrificio de Jesús. En la teología cristiana, la muerte de Jesús en la cruz es vista como el acto definitivo de redención para la humanidad, el sacrificio que borra el pecado y restaura la relación entre Dios y la humanidad. Al enfrentar la corrupción del mal, representada por el bebé en brazos de Satanás, Jesús está asumiendo el peso de la corrupción humana sobre sus hombros. El contraste entre la pureza de Jesús y la corrupción del bebé es un recordatorio visual de lo que está en juego en la pasión de Cristo. Jesús, en su sacrificio, está ofreciendo una nueva oportunidad de redención para la humanidad, mientras que el bebé, en manos de Satanás, representa lo que está en juego si esa redención no se alcanza, un ciclo interminable de pecado y corrupción. Esta dualidad entre el bien y el mal, la inocencia y la corrupción, es el núcleo de la narrativa cristiana y se refleja de manera poderosa en la película de Gibson. El bebé, que debería ser un símbolo de esperanza, se convierte en un símbolo de lo que Cristo debe derrotar a través de su sacrificio. Su imagen refuerza la gravedad del sacrificio de Jesús y la necesidad de la redención para escapar del ciclo de corrupción espiritual que afecta a la humanidad. A lo largo de la pasión de Cristo, la figura del bebé en brazos de Satanás ha sido un símbolo potente que ha generado innumerables interpretaciones. Sin embargo, una de las preguntas más importantes que podemos hacernos es:
¿Es este bebé una simple representación visual del mal o tiene un significado más profundo como personificación del antagonismo espiritual? Para desmitificar este símbolo, es necesario analizar las capas de significado detrás de su presencia en la película, así como su relación con la teología cristiana sobre el mal y la redención. 1. La iconografía tradicional del mal en el cristianismo. En la tradición cristiana, el mal ha sido representado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Desde los demonios grotescos en las catedrales góticas hasta las figuras más abstractas del pecado y la tentación, el mal ha adoptado formas que son tanto físicas como espirituales. La representación de Satanás, en particular, ha evolucionado desde una figura grotesca con cuernos y cola en el arte medieval hasta una presencia más sutil y engañosa en las narrativas contemporáneas. Sin embargo, rara vez el mal ha sido representado a través de la imagen de un bebé. Esta elección simbólica en la pasión de Cristo es sorprendente porque subvierte las expectativas del espectador. El bebé, un símbolo de pureza e inocencia, es presentado en un contexto oscuro y perturbador. En lugar de la imagen esperada de Satanás como una figura poderosa y grotesca, Gibson opta por un antagonista visual más ambiguo y desconcertante: un bebé en manos de Satanás. Esta representación parece estar diseñada para provocar una reacción emocional intensa y, al mismo tiempo, obligar al espectador a reconsiderar lo que el mal puede significar en un contexto espiritual. 2. El bebé como símbolo del mal innato. Una interpretación posible del bebé es que representa el mal innato, una condición que, según la teología cristiana, afecta a toda la humanidad debido al pecado original. El bebé en brazos de Satanás podría ser una manifestación visual de esta condición. Incluso lo que parece más puro está contaminado por la corrupción espiritual que afecta a todos desde el nacimiento. En este sentido, el bebé no es simplemente un símbolo de tentación, sino una personificación del mal que está siempre presente en el mundo, incluso en formas que no esperamos. En la tradición cristiana, el pecado original es una de las doctrinas fundamentales que explica la inclinación del ser humano hacia el mal. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, toda la humanidad ha heredado esta inclinación al pecado. El bebé, en este contexto, podría verse como una representación visual de este mal innato que ha afectado a toda la creación desde ese momento. Su presencia en la película refuerza la noción de que el mal está profundamente arraigado en la condición humana y que solo a través de la redención de Cristo es posible escapar de este estado. El hecho de que Satanás cargue al bebé sugiere que este mal no es simplemente una cuestión de elección individual, sino una condición espiritual que afecta a todos por igual. Este simbolismo también refleja la lucha interna que la humanidad enfrenta continuamente entre el bien y el mal. El bebé, que normalmente sería un símbolo de pureza, está marcado por la corrupción, lo que refuerza la idea de que el mal no siempre se manifiesta de manera obvia o grotesca, sino que puede estar oculto en lo que parece más inofensivo. 3. La ambigüedad del mal, un símbolo para reflexionar. Una de las razones por las cuales la figura del bebé es tan inquietante es su ambigüedad. A diferencia de muchas representaciones del mal en el cine, donde el antagonista es claramente identificado como una fuerza destructiva o monstruosa, el bebé en la pasión de Cristo no tiene una identidad clara ni un propósito explícito. Su mera presencia en la escena genera una sensación de desconcierto y obliga al espectador a reflexionar sobre su significado. Esta ambigüedad es clave para entender cómo se representa el mal en la película. En lugar de ofrecer respuestas claras o una representación convencional del mal, Gibson
opta por un enfoque más abstracto y simbólico que deja espacio para la interpretación personal. El mal, entonces, no se presenta como algo que puede ser fácilmente identificado o comprendido, sino como una fuerza insidiosa y omnipresente que afecta a todos, incluso a los más inocentes. La decisión de no dar una explicación directa sobre el bebé en la película también refuerza esta idea de que el mal no siempre es fácil de entender o identificar. Al no proporcionar un contexto claro o un significado explícito para la presencia del bebé, Gibson invita al espectador a reflexionar sobre el papel del mal en el mundo y cómo puede manifestarse de maneras inesperadas. Esta ambigüedad es una de las razones por las que la escena del bebé es tan poderosa y duradera en la mente del espectador, ya que deja una impresión inquietante que no se puede resolver fácilmente. 4. El bebé, como personificación del antagonismo espiritual. Más allá de ser una representación visual del mal innato, el bebé también puede ser interpretado como una personificación del antagonismo espiritual que Cristo enfrenta en su camino hacia la crucifixión. En la teología cristiana, Satanás es el enemigo último de Cristo, la fuerza que busca desviar a la humanidad del camino de la salvación. Al mostrar a Satanás cargando al bebé, la película sugiere que este antagonismo no solo está presente en las tentaciones físicas o externas, sino también en el nivel espiritual más profundo. El bebé puede verse como una encarnación del mal espiritual que Cristo debe vencer a través de su sacrificio. A lo largo de su pasión, Jesús no solo enfrenta el dolor físico de la crucifixión, sino también el peso espiritual del pecado del mundo. El bebé, entonces, puede ser un símbolo de este peso, una representación del mal que Cristo está cargando y que debe derrotar para redimir a la humanidad. Esta interpretación también refuerza la idea de que el mal no es solo una fuerza externa, sino algo que afecta al mundo espiritual y a la humanidad desde su interior. La imagen del bebé en brazos de Satanás subraya la naturaleza insidiosa del mal, que puede infiltrarse en todos los aspectos de la vida y la creación. Al enfrentarse a este mal, Cristo no solo está luchando contra el sufrimiento físico, sino también contra el poder espiritual que amenaza con corromper a toda la humanidad. 5. La necesidad de redención, el papel del sacrificio. Finalmente, el simbolismo del bebé en la pasión de Cristo subraya la importancia del sacrificio de Jesús como la única respuesta al mal y la corrupción espiritual. El mal, personificado en la figura del bebé, es omnipresente y afecta incluso a lo que debería ser más puro. Sin embargo, a través de su sacrificio, Jesús ofrece una solución a este estado de corrupción. El bebé, en este sentido, actúa como un recordatorio visual de lo que está en juego en la pasión de Cristo. El mal es una fuerza insidiosa que amenaza con consumir a toda la humanidad, pero el sacrificio de Jesús en la cruz ofrece la redención necesaria para liberarse de su influencia. La película, entonces, no solo muestra el sufrimiento físico de Jesús, sino también la carga espiritual que Él está asumiendo por toda la humanidad. La imagen del bebé en brazos de Satanás es poderosa precisamente porque simboliza el antagonismo espiritual que Cristo debe enfrentar y superar a través de su sacrificio. La inocencia corrompida del bebé refleja la condición de la humanidad antes de la redención, mientras que el sacrificio de Cristo representa la esperanza de superar este mal y restaurar la pureza y la inocencia a través de la fe. A lo largo de la pasión de Cristo, Mel Gibson utiliza símbolos poderosos para explorar la naturaleza del mal, la redención y la lucha espiritual que define el cristianismo. La figura del bebé en brazos de Satanás ha sido uno de los símbolos más comentados y desconcertantes de la película, y no es casualidad que haya generado tanto debate. A través de este símbolo, Gibson no solo subvierte nuestras expectativas visuales, sino que también nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal y cómo éste se manifiesta tanto en el cine como en la religión. 1.
El mal en el cine, más allá del terror. El cine ha sido un medio eficaz para explorar las complejidades del mal, y La Pasión de Cristo es un claro ejemplo de cómo se puede utilizar el simbolismo visual para desafiar las nociones tradicionales de lo que significa el mal. En películas de terror tradicionales, el mal suele ser representado por monstruos o figuras grotescas que actúan como amenazas físicas inmediatas. Sin embargo, en La Pasión de Cristo, el mal se manifiesta de una manera mucho más sutil, a través de símbolos que no necesariamente parecen amenazantes al principio. La elección de Gibson de utilizar un bebé, un símbolo generalmente asociado con la pureza, para representar el mal, es una técnica eficaz que añade una capa de complejidad a la narrativa. Este tipo de representación del mal, que es insidioso y engañoso, se ha utilizado en otros filmes de manera similar, como en El bebé de Rosemary y La profecía, donde los bebés también se convierten en portadores de oscuridad. Sin embargo, en La Pasión de Cristo, el mal no es simplemente una amenaza física, sino una fuerza espiritual que afecta el destino de la humanidad. En el cine contemporáneo, cada vez más se explora el mal como una presencia psicológica o espiritual, en lugar de algo meramente físico. La Pasión de Cristo contribuye a esta tendencia al mostrar que el mal no siempre se manifiesta de manera obvia, sino que puede estar oculto incluso en lo que parece más puro. Esta representación refleja la idea cristiana de que el mal no siempre es visible y que su verdadera amenaza radica en su capacidad para corromper lo que debería ser bueno. 2. El simbolismo del mal en la religión. En la religión, y particularmente en el cristianismo, el mal ha sido un tema central desde sus inicios. La lucha entre el bien y el mal, representada por Dios y Satanás, es un conflicto que define la cosmovisión cristiana. Sin embargo, la representación del mal no siempre ha sido uniforme. En la Biblia, el mal a veces aparece en forma de figuras poderosas, como los demonios, pero también se manifiesta de manera más sutil, como la serpiente que engaña a Eva en el jardín del Edén. La figura del bebé en La Pasión de Cristo sigue esta tradición de representar el mal de manera inesperada y subversiva. En lugar de mostrarse como una fuerza monstruosa, el mal se oculta detrás de la fachada de la inocencia, lo que refuerza la idea de que el pecado y la corrupción pueden infiltrarse en todos los aspectos de la vida. Este concepto está profundamente arraigado en la teología cristiana, donde el pecado original afecta a toda la humanidad desde su nacimiento. En este contexto, la figura del bebé es tanto un símbolo de la corrupción inherente del pecado original, como una representación del antagonismo espiritual que Cristo debe superar a través de su sacrificio. El mal, tal como se presenta en la película, no es simplemente una fuerza externa que ataca desde fuera, sino algo que afecta a la humanidad desde su interior, algo que todos debemos enfrentar y resistir. 3. La dualidad entre el bien y el mal, un tema central. Uno de los mensajes más claros que transmite La Pasión de Cristo es que la lucha entre el bien y el mal no es solo una batalla cósmica entre Dios y Satanás, sino también una lucha interna que cada ser humano enfrenta. La dualidad entre el bien y el mal está presente en cada aspecto de la vida, desde las decisiones individuales hasta los grandes eventos espirituales que definen la historia de la humanidad. La figura del bebé en la película es un recordatorio visual de esta dualidad. Aunque los bebés suelen ser símbolos de pureza, este bebé en particular ha sido corrompido por la presencia del mal, lo que refleja la condición de la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Al mismo tiempo, el sacrificio de Cristo en la cruz representa la esperanza de redención, una oportunidad para superar esta corrupción y restaurar la inocencia a través de la fe y la gracia divina. Este conflicto entre el bien y el mal no es algo que pueda resolverse fácilmente, y la Pasión de Cristo muestra lo difícil y doloroso que es el
proceso de redención. El sufrimiento físico de Cristo en la película es un reflejo del sufrimiento espiritual que enfrenta toda la humanidad en su lucha por resistir el mal y alcanzar la salvación. 4. Reflexiones finales. El mal, como parte de la condición humana. En última instancia, la representación del mal en la pasión de Cristo nos lleva a reflexionar sobre su naturaleza y su lugar en la vida humana. El mal, tal como se presenta en la película, no es simplemente algo que puede ser derrotado a través de la fuerza física o la voluntad. Es una fuerza insidiosa que afecta a todos, incluso a los más inocentes, y solo a través del sacrificio y la redención es posible superar su influencia. El bebé en brazos de Satanás es un símbolo visual poderoso que encapsula esta idea. Al representar al mal en una forma que normalmente asociaríamos con la pureza, Gibson nos desafía a reconsiderar nuestras ideas sobre la inocencia y la corrupción. Nos recuerda que el mal puede manifestarse de maneras inesperadas y que su verdadera amenaza radica en su capacidad para corromper incluso lo que parece más puro. La figura del bebé en la pasión de Cristo no solo es una representación del antagonismo espiritual que Cristo enfrenta, sino también un reflejo de la lucha interna que define la vida humana. A través de este símbolo, Gibson nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mal, el pecado y la redención, y nos recuerda que, aunque el mal es una parte constante de la condición humana, la esperanza de redención siempre está presente. Después de haber explorado a fondo el simbolismo del mal en la pasión de Cristo, especialmente a través de la perturbadora figura del bebé en brazos de Satanás, es momento de invitarte a unirte al debate. Este análisis no solo ha arrojado luz sobre los complejos simbolismos utilizados en la película, sino que también ha planteado preguntas profundas sobre la representación del mal, el pecado original y la batalla espiritual que todos enfrentamos en nuestras vidas. ¿Qué piensas tú sobre la interpretación del bebé en la película? ¿Crees que es una representación de la tentación del pecado original o algo completamente diferente? El cine, como el arte en general, es subjetivo y cada espectador puede tener una perspectiva única sobre lo que significan las imágenes que ve. Queremos escuchar tus pensamientos y opiniones sobre este tema tan fascinante. ¿Cómo te ha impactado esta representación del mal? ¿Te hizo reconsiderar tus ideas sobre la inocencia, la corrupción o el sacrificio de Cristo? Además, si este tipo de análisis te ha resultado interesante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre el cine y sus conexiones con la religión y el simbolismo espiritual. Nos encanta profundizar en las películas que desafían nuestras percepciones y que nos llevan a reflexionar sobre cuestiones más profundas de la vida y la fe. Deja un comentario compartiendo tus ideas o si te gustaría ver análisis de otras películas con simbolismo religioso. Recuerda, la conversación sobre la pasión de Cristo y el simbolismo del mal no termina aquí. Este es solo el comienzo de una reflexión continua sobre cómo el cine puede utilizar imágenes impactantes para explorar verdades espirituales que resuenan en nuestras vidas. No te quedes fuera del debate. Comenta, comparte y sigue explorando con nosotros.